Controlador aéreo, persona que resuelve un problema que no sabías que tenías de una manera que no entenderás nunca. El controlador de torre tiene contacto visual permanente con el avión. La maniobra de despegue y de aterrizaje son críticas en las fases de vuelo porque es cuando puede pasar algo. Si pasa algo, un avión te notifica turbulencia severa, pues eso no es peligroso para la resistencia estructural del avión, que están preparados para soportar eso y más. Ahora, el que está de camino al baño se puede pegar un meneo que flipas. Lo importante es tener todos los aviones separados. Luego hay un jaleo bastante considerable, pero está todo separado. Ya está. Cuando yo entré nos presentamos, creo que éramos 411 personas y creo que cogían 70. Ahora se pueden presentar 5.000. Para que tú por tu cuenta y pagando de tu bolsillo te saques la licencia de controlador. Y después te mandan a un destino y te dan una oportunidad para habilitarte. Unos 80.000 euros. Es el medio más seguro y las cosas que yo he contado son muy puntuales y no suelen suceder. Y aunque sucedan, el avión va a aterrizar de manera segura. Joaquín Lucio Villegas, bienvenido a Contraetiqueta, controlador aéreo. Tengo entendido que es una profesión, vamos a ver, vos me vas a ir corrigiendo a medida que vamos a ir charlando, pero que mucho se desconoce, pero es súper importante y tengo entendido que también estás con una carga heavy de lo que es responsabilidad. Entonces, mucha responsabilidad, exacto. Entonces quiero que ahora... Ya rompimos el hielo, quiero que te presentes, nos cuentes un poquito bien y que vaya fluyendo la charla para que vayamos conociendo. Bueno, pues soy Joaquín Lucio Villegas, soy controlador aéreo desde hace unos 32 años, en fin, ya uno tiene una edad, y trabajo en el Centro de Control Aéreo de Madrid. Entonces, bueno, ya lo iremos diciendo más adelante en la entrevista, pero hay controladores de distintos tipos. Yo soy un controlador de trabajo con radares. Lo que suele salir en las películas es el controlador en la torre, en Barajas o en otras torres de control, ¿no? Y yo no trabajo en una torre, yo trabajo en un edificio que tiene muchos radares. Y entonces, pues bueno, lo explicaré más adelante, ¿no? En el Centro de Control de Madrid. Hay 4 centros de control en España: el de Madrid, el de Barcelona, el de Palma de Mallorca y el de Canarias. Yo he estado en el de Canarias, después me trasladé al de Barcelona y ahora estoy en Madrid, que es el de más difícil acceso porque es donde quiere venir casi todo el mundo. Ah, sí. Sí, bueno, por profesión, porque es, digamos, el más grande, el más completo, y también porque mucha gente quiere vivir en Madrid, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo se te ocurre ser controlador aéreo? ¿Cómo es esa cosa de vocación? Bueno, controladores aéreos vocacionales no hay muchos realmente, ¿vale? Conozco algunos, ¿eh? Sí. La hija de un amigo mío que es piloto con el que juego al tenis siempre ha querido ser controladora, lo ha conseguido. Pero normalmente, pues acabas, en mi caso, acabé, se puede decir, rebotado. Yo quería ser piloto, piloto comercial. Para mi padre ser piloto comercial era como conducir un autobús, básicamente. Primero. Segundo, no tenía dinero como para darme la formación. Y entonces yo estudié ciencias económicas y empresariales y trabajé de auditor externo durante 5 meses y odié la carrera y odié el trabajo, ¿no? Entonces un amigo mío estaba haciendo la mili en Torrejón, en aviación, y me dijo: oye, hazte controlador, porque aquí hay sargentos que te pedían 3 años de carrera, buen nivel de inglés. Hay sargentos que están haciendo 3 años de carrera y estudiando inglés para ser controladores. Y dice: tú tienes todo, tienes 5 años, tienes buen inglés, mi madre es inglesa. Y entonces me presenté, ¿no? Dejé el trabajo, mi padre se enfadó mucho conmigo. Me dijo: no se deja un trabajo sin tener otro. Me presenté y saqué el número 1 de mi promoción y entonces ya mi padre cambió el discurso y dice: has hecho bien, hijo. Dije: qué fácil decirlo ahora, ¿no? Claro. Así acabé en control. Realmente estoy contento de haberme hecho controlador porque el anterior trabajo de auditor externo me disgustaba. Este no es que me guste, pues porque lo que tú has dicho, tiene una carga de responsabilidad
y de estrés puntual muy elevada, pero no voy a decir que me guste, pero no me disgusta. ¿Vale? Sí. ¿Cuáles son las preguntas que más frecuentemente te hacen las personas? Porque algunos seguramente conocen un poco más un detrás de escena, tienen un poco más de idea o leyeron algo más sobre los controladores. ¿Te preguntan algo así muy puntual? La gente que no, gente de fuera, digamos, sí, Claro, que pues no mira, tienen... te voy a contar una anécdota. Yo iba en un avión una vez de pasajero, normal, y entonces pues empecé a hablar con las dos chicas que tenía a mi lado. Una de ellas era médico y otra de ellas era policía forense, ¿no? Y entonces, pues estábamos hablando de lo que hacía cada uno. Y entonces una de ellas, yo digo, pues yo soy controlador aéreo. Y entonces una de ellas se me queda así mirando y me dice, ya, y no se atrevía a preguntarme, me dice, ¿pero estás trabajando ahora? Digo, pero no, yo ahora estoy, Viajando, claro. estoy de pasajero. Entonces, la gente realmente tiene un desconocimiento de lo que es la profesión. Yo, si quieres, te explico un poquito, desde el punto de vista de un pasajero, cómo sería la labor de un controlador aéreo, ¿no? Entonces, un pasajero, según se sube en el avión, bueno, todo el mundo sabe que es el medio aéreo más seguro, pero esto no es una invención, es por estadística. Entonces, la parte más peligrosa de alguien que viaja en avión no es el avión, es ir en coche hasta el aeropuerto y volver del coche desde el aeropuerto de destino, ¿no? Está claro. Pero eso no te da miedo elevarte en el aire porque genéticamente no estamos preparados, estamos acostumbrados a vivir en dos dimensiones. Un ave vive en tres y genéticamente no tiene ningún miedo a volar. Entonces se sube en el avión y muchas veces la cabina está abierta, ¿no?, del piloto, y tú ves a los pilotos y entonces tú ahí sabes que evidentemente lo bien o mal que vaya el vuelo va a depender de esos pilotos. Lo que tú no sabes es que desde que ese avión despegue hasta que suba a nivel de crucero, después vuelva a iniciar el descenso para la aproximación final y aterrice, esos dos pilotos están en contacto permanente con un controlador, varios controladores aéreos. Entonces esto es como, y eso es lo que nadie es, bueno, te lo imaginas, pero no sabes cómo. Yo te voy a explicar ahora cómo. Entonces, cuando tú ves una película, tú te fijas en los actores, básicamente, detrás pues hay un aparato de producción y hay un director que, bueno, que es un poco cinéfilo, sabe quién es el director o no, pero bueno, sabe que la película vaya bien o mal depende muchísimo de ese director. Nosotros, bueno, no voy a decir que seamos tan protagonistas como el director, pero sí somos un poco desconocidos como el director porque no se nos ve en la película. Tú ves que está Brad Pitt o Harrison Ford o quien sea y entonces te olvidas un poco durante la película de que está el director detrás. Pues eso pasa con nosotros, somos actores invisibles. Entonces, el avión pone los motores en marcha, está en contacto con la torre de control. El controlador de torre tiene contacto visual permanente con el avión, es un control visual. Pone los motores en marcha, pidiendo autorización a la torre de control, y inicia un rodaje siguiendo las autorizaciones del controlador de torre. Hay un controlador en torres grandes, un controlador de rodaje y otro controlador de autorizaciones de despegue y aterrizaje. Entonces, incluso en la propia torre ya puede hablar con más de un controlador, el piloto. Pero bueno, pide puesta en marcha, se le autorizan, pide rodaje, le autorizan y entonces se pone una cola para despegar. Entonces, el controlador, con unas normas de separación determinadas, dependiendo de la estela turbulenta, de una serie de cosas, le autoriza a despegar. Ese avión despega. La maniobra de despegue y de aterrizaje son críticas en las fases de vuelo porque es cuando puede pasar algo. Si pasa algo, es donde el avión es más vulnerable. Y cuando el controlador de torre ha autorizado a ese avión a despegar y le pierde de vista, le pasa a un controlador de aproximación, ¿vale? Entonces, el controlador de aproximación en Madrid se llama área terminal, terminal area, tiene un espacio tridimensional aéreo que en Madrid llega hasta 24.500 pies, que son
si lo divides entre 3,28 te da kilómetros, eran unos 7 kilómetros. Sí. Y entonces es un espacio aéreo en el que el flujo de tráfico, digamos, está definido por las arribadas y los despegues, y porque puede haber una serie de aeropuertos. En el caso de Madrid tienes Getafe, tienes Cuatro Vientos, tienes la base aérea de Colmenar Viejo que tiene helicópteros, tienes Barajas, por supuesto, y entonces todo ese flujo de despegues y de aterrizajes se tiene que ordenar, se tiene que separar, y entonces esa es la labor principal del aproximador. Yo he sido aproximador anteriormente, lo que no he sido es controlador de torre. Vale, entonces ese avión que ha despegado, imagínate que va de Madrid a Londres, ¿no? Ese avión que ha despegado pasa con un controlador de aproximación, va a pasar por varios controladores de aproximación, uno de despegues, otro que hay más adelante, que puede ser por en Madrid, un sector que se llama el este-norte-norte, que lo que hace es, digamos, ordenar ese tráfico de despegue, separado por procedimientos lo máximo posible de las arribadas, y entonces lo sube a nivel de vuelo a 23.000 pies, ¿vale? Y cuando está llegando a 23.000 pies pasa a otro sector que se llama de ruta. Ese sector de ruta puede llegar hasta, bueno, los aviones ahora mismo a nivel de crucero van a unos 38.000 pies, ¿vale? Dividimos entre 3,28 y serían unos 12 kilómetros. Y entonces yo estoy, por ejemplo, en el sector siguiente de aproximación y me lo pasa a mí. Y entonces yo le digo Iberia tal, son 3 números, 321, contacto radar, yo le veo en radar, ¿vale? A ese avión. Y le digo, notifique nivel de crucero, que al nivel al cual quiere subir, pues por performance de la aeronave, para ir lo más rápido posible, consumir lo menos posible, etc. Me dice 360. Miro lo que tengo yo, y si tengo un tráfico, por ejemplo, que le puede afectar a 32.000 pies, le digo, copiado, inicialmente suba a nivel de vuelo 300, le aviso para más alto. Vale. Entonces, después hay todos esos volúmenes que te he dicho. El mío es un volumen más grande, más extenso. Por ejemplo, el sector que yo te digo del sector se llama Domingo, ¿no? El siguiente, ese tráfico que ha despegado de Londres pasa por el sector Domingo, y el sector Domingo es Somosierra al sur, Valladolid al oeste, después tiene como al noroeste tiene Burgos, y luego al noreste tiene Vitoria, ¿no? Es bastante grande. Claro. Y entonces, incluso ese sector puede estar dividido en dos, dependiendo de la cantidad de tráfico que haya, con lo cual ahí ya habla con otros 2 controladores. Después pasa a otro sector que se llama Bilbao, y después pasa a control aéreo francés, ¿vale? En este caso sería Brest, por un punto que se llama Belén, sale por Belén. Y entonces, ¿cómo me comunico yo con el piloto? Por radiofrecuencia, ¿no? Entonces, digamos, él tiene 2 equipos, por si uno falla, que funcione el otro. Nunca falla la frecuencia realmente del piloto, la nuestra a veces falla. Y nosotros tenemos, digamos, un equipo de radiotransmisión apoyado por una serie de antenas que tienen emplazamientos en distintos puntos, para que todo ese espacio en el que yo trabajo tenga cobertura de frecuencia y yo pueda hablar con todos los aviones. Pasa a control aéreo francés, del control aéreo francés pasa por varios sectores, entonces el piloto puede hablar con un montón de controladores. Siempre está bajo control radar. ¿Por qué? Porque hay muchos aviones, claro, muchísimos aviones, y entonces a día de hoy, yo no sé si en el futuro, esto yo ya no lo veré, pero si en el futuro la inteligencia artificial podrá separar los aviones, a día de hoy no se puede. Tiene que haber 2 pilotos, querían poner uno, sería una barbaridad. De hecho, hace poco en Espacio Aéreo Español, un piloto se ha desmayado y mientras la comandante estaba en el servicio. Afortunadamente estaba el piloto automático. El control aéreo le llamaba y no respondía, evidentemente el pobre hombre se había desmayado. Sí. Y además, como la comandante al ir al baño cerró la puerta, pues al volver tuvieron que buscar una llave especial que tienen
para que no volviese a pasar lo de aquel piloto que se encerró y se suicidó con todos a bordo. Y entonces, pero tienen una llave por ahí, abrieron la puerta y ahí estaba el pobre hombre desmayado. Claro, pidió aterrizar en el aeropuerto más cercano. Vale, y entonces ese avión, bueno, pues, perdona, y este inciso es para decirte que tiene que haber dos pilotos. Claro, obvio. Y por eso uno come una cosa y otro otra distinta, para que los dos no se indigesten ni se envenenen con la comida, ¿no? Bueno, y entonces ese avión llega a un momento que pasa por un espacio aéreo que está cercano a la aproximación de Londres y entonces pide descenso. A mí me piden descenso en el sector Domingo que te he dicho, por el que ha pasado ese tráfico de despegue. Los que vienen a Madrid desde Londres, que vienen por otro punto para estar separados, vienen más al oeste, me pide descenso y yo le bajo a nivel de vuelo 210, que son 21.000 pies. Y entonces ese avión baja, por ejemplo, pues a 20.000 pies y se le pasa a aproximación Londres. Y a aproximación Londres pasa por distintos controladores aéreos hasta que llega un momento que el aproximador se lo pasa a un controlador de torre que le está viendo al avión y le autoriza a aterrizar. Entonces tú fíjate, por eso te digo que todo esto no se conoce. Tú vas en el avión y tú no sabes nada de esto, ¿no? Ni tienes por qué saberlo. Lo que tienes que saber es que es muy seguro y que detrás están los directores ahí para asegurar que todo vaya bien, ¿vale? Claro, sí, bueno, porque eso uno ve películas, ¿no? Y la película que te muestra los pilotos que se comunican con la torre de control y se acabó. Nunca sabes qué pasa. Correcto. Hay una película que se llama Fuera de Control con John Cusack y Billy Bob Thornton. Está bastante bien, pero bueno, tampoco es muy exacta a nivel de control aéreo. Pero ahí sí sale controladores trabajando con pantallas de radar. Para el que tenga curiosidad, pues lo puede ver. Hay una serie también en la que hay una escena en la que dos aviones colisionan, que se llama Breaking Bad. Breaking Bad es buenísima esa serie. Yo esa serie la vi porque un amigo del trabajo me dice, tienes que ver esta serie porque dos aviones colisionan en vuelo por mediación del controlador, ¿no? Porque el controlador tiene problemas personales y se empieza a perder. Y digo, ¡guau! Dos aviones colisionan, está muy bien hecha. Vi la serie, pero me enganchó luego por todo lo demás, porque es muy buena esa serie. Buenísima. Sí. Pero qué loco esto de que uno o sea, desconoce completamente, como decís vos, no tendríamos por qué saberlo, solamente saber qué es lo más seguro. Yo no lo sabía. Antes de entrar en este mundo, pues yo me hubiese imaginado, vamos a ver, tú sabes que pasa algo, ¿no? Entonces hay una camiseta en Estados Unidos que pone, en inglés, claro, pone controlador aéreo, persona que resuelve un problema que no sabías que tenías de una manera que no entenderás nunca. Claro. Es terrible, es terrible. ¿Por qué? Porque los problemas que puede tener el avión durante el vuelo, o el despegue o el aterrizaje, pues son invisibles para el pasajero y mejor que sea así, ¿no? Detrás están los pilotos, por supuesto, que es el mayor responsable de la seguridad de un avión, es el piloto. Sí. Pero con la ayuda de los controladores, ¿no? Nuestra labor principal es proporcionar seguridad y para eso hay todo, por supuesto, un personal muy especializado, pero también toda una serie de recursos, de instalaciones, de mantenimiento y de muchas cosas que están allí detrás para asegurar que ese vuelo se produce en condiciones de máxima seguridad, que es por lo que es el medio de transporte más seguro con diferencia. O sea, es que realmente no nos damos cuenta, por lo que te he dicho antes, que tú te subes en un avión y genéticamente ¿qué estoy haciendo? Pero realmente deberías tener mucho más miedo cada vez que te subes en un coche, mucho más. Sí. ¿Tienen niveles de testeo psicológico en determinada cantidad de tiempo los controladores? Sí. Están los descansos súper regulados, por un lado, y por otro lado hay medicinas, por supuesto, drogas no se pueden tomar, ni alcohol. De hecho, hace poco a mí me han hecho un test por sorpresa. Claro, es lo suyo, ¿no? O sea, he llegado a trabajar y me han dicho, súbete arriba que te van a hacer un test, y te hacen test de alcohol, por supuesto.
de opiáceos, bueno, es que no me acuerdo muy bien cómo era, de benzodiazepinas, porque tú incluso no puedes tomar ciertas medicinas que te aletargarían un poco. Un diazepam, que es una benzodiazepina, que es un relajante muscular, lo que hace es que te rebaja el sistema nervioso a un estado de relajación tal que se te relaja todo, y la mente también, ¿no? Y los reflejos. Entonces yo, por ejemplo, yo tengo protusiones cervicales, tengo estenosis de la espalda, ¿no? Yo a veces tengo que tomar relajante muscular porque si no, no aguanto, pues no puedo trabajar. O me pido una baja, o según llego al centro de control se lo digo al jefe de sala, que es el máximo responsable de ese centro de control, y le digo, mira, no puedo trabajar. Entonces sí, luego también una vez al año hay un reconocimiento médico bastante exhaustivo. Y bueno, pues sí, hay controles. Ahora, controles psicológicos, digamos, en principio no lo hay excepto a la entrada. A la entrada hay una entrevista con un psiquiatra, ¿no? Y bueno, pues que se asegure de que tienes una estabilidad emocional como para poder afrontar el trabajo, ¿no? Cuando me decías recién que libran muy controladamente, ¿no? Sí, claro, ¿cómo son? Mira, yo un turno normal trabajo de la manera siguiente. Trabajo 2 mañanas, 2 servicios de mañana, que entro a las 7:30 y salgo a las 3. Otros 2 servicios de tarde, que entro a las 3 y salgo a las 10:30. Dependiendo de si es tarde normal o tarde larga, 10:30 u 11:30 de la noche. Y luego el quinto día, 2 mañanas, 2 tardes, el quinto día entro de noche. Entro a las 10:30 de la noche y salgo a las 7:30 de la mañana. Con lo cual, claro, son 24 horas digamos que hay personal allí, sí, claro, todo el rato, claro, porque si no se pararía el espacio aéreo. Y entonces, por ejemplo, y luego tengo 3 días libres, claro, ¿vale? Trabajo 5 y tengo 3 días libres. Imagínate que en un momento dado digo, bueno, pues me interesa hacer más días para irme para descansar, porque puedes hacer cambios, ¿vale? Con los compañeros, claro, puedes hacer cambios, pero yo no podría hacer mañana, mañana, tarde, tarde, noche, noche, porque se considera que no he descansado lo suficiente, ¿vale? Entonces, mínimo tengo que tener 2 días libres, no puedo trabajar 7 días seguidos, ¿vale? Y eso es normativa europea, o sea, es normas de Eurocontrol, y pues está muy bien. Y además, cuando yo me voy del trabajo, tengo que desconectar, no me puedo llevar trabajo a casa. Si tengo un curso de formación, lo puedo hacer en mi tiempo libre, que me lo pagan aparte, pero con unas normas de descanso también, ¿no? Y a veces los hacemos en horario de trabajo, es decir, en vez de ir de mañana para trabajar, voy de mañana a simuladores de vuelo, y bueno, yo soy instructor y estoy ahí o de alumno, porque tenemos cursos de refresco todos los años, o puedo estar de profesor, ¿no? De instructor, ¿vale? Bueno, bien. Y ahora, ¿no? Con tantos años que tenés digamos, de profesión, ¿te pasa todavía de estresarte? ¿Te pasa de tener días cargados? Vale, sí, te voy a contar por qué. Hay muchísimo tráfico aéreo, mucho tráfico aéreo. Entonces, el criterio más importante en control aéreo es seguridad. Pero la empresa tiene que ganar dinero. Cuantos más aviones pasen por mi sector, te he dicho antes el sector domingo, ¿no? Yo normalmente cuando voy a trabajar tengo 2 sectores asignados. Puede ser el domingo y el otro Bilbao, por ejemplo, que te he comentado antes también, ¿no? Cuantos más aviones pasen por ese sector, más dinero recibe la empresa, que al final es mi empleador, y entonces eso, digamos, a mí me conviene, ¿no? Es decir, en COVID, que no volaba nadie, yo estaba asustado. O sea, yo iba a trabajar en COVID y te digo, podía tener en 1 hora 2 aviones. Uy, a mí me daba eso mal rollo, porque yo digo, pues, mi empresa se va a la mierda. Pero el criterio principal es la seguridad. Entonces, con las nuevas tecnologías, pues la tendencia es a subir la capacidad de tráfico. Después del COVID, el tráfico no solo se ha recuperado,
el tráfico ha aumentado. Y entonces los gestores de la empresa para la que yo trabajo concedieron jubilaciones anticipadas, que en mi trabajo, bueno, mi empresa se llama Reserva Activa, demasiadas. Entonces, no han contratado suficientes controladores como para compensar esos que se fueron. Hay más tráfico y yo te digo que, vamos, hay un montón de trabajo. Entonces, tu pregunta, si a veces me estreso, yo tengo mucha experiencia y si todo va bien, aunque el tráfico, mi sector esté a máxima capacidad, si no hay problemas adicionales, yo lo llevo bien, no tengo estrés. ¿Qué pasa? Que situaciones que pueden aparecer y que no son previsibles, pues hay. Para los pilotos y para los controladores. Hay muchas. Entonces yo no quiero asustar a nadie, ¿no? Porque insisto que es el medio de transporte más seguro, pero pasan cosas. ¿Qué pasan cosas, por ejemplo, para el piloto? Turbulencias. Turbulencias nosotros las clasificamos ligera, moderada o severa. Entonces, un avión te notifica turbulencia severa, pues eso no es peligroso para la resistencia estructural del avión, que están preparados para soportar eso y más. Ahora, el que está de camino al baño se puede pegar un meneo que flipa, se puede dar con la cabeza en el techo. Sí, sí, las azafatas y los auxiliares de vuelo que están allí atendiendo a los pasajeros también pueden tener un accidente. Claro, obvio, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, cuando un avión te notifica turbulencia o tenemos un pronóstico meteorológico que la prevea, se lo decimos al avión con las suficientes millas antes como para que pueda coger otro nivel de vuelo, otra altitud o, pues en un momento dado, no se desvían realmente, cambiar de altitud, ¿no? Claro, pero sí, estábamos hablando, ¿no? Cuando estábamos armando esto de que había pasado Gaby, el piloto, y habíamos hablado un montón de cosas y contó un montón de cosas. Y ahora, ¿no? Que ya pasó un tiempo, sí. Yo cuando empiezo a escuchar la gente que vio el capítulo, me decía, pero yo no sé si quería saber esto. Claro, correcto. Pero ahora me da seguridad la preparación que tienen, porque él cuenta la comunicación constante entre los dos pilotos y todo lo que existe. Entonces te deja tranquilo por ese lado, que uno desconoce que exista tanta comunicación todo el tiempo, pero claro, falla de motor en el despegue. Primero vuelo, después resuelvo. Es así. Y correcto. Uno eso desconoce. Correcto. Es decir, que nosotros todos los años tenemos un curso de emergencias y situaciones especiales, le llamamos. Entonces, efectivamente nos enseña que la primera labor del piloto es seguir pilotando. Es decir, tú vas en coche y se te pincha una rueda. Hombre, lo primero es seguir con el volante con cuidado, no frenar bruscamente, etcétera, y pararte. Pues el piloto es lo mismo, pero con la dificultad añadida de que está ahí arriba en 3 dimensiones, que no se puede parar como un coche que tú coges y te paras en la cuneta, y que tiene que aterrizar en una pista lo suficientemente larga como para que no tenga problemas, ¿no? Entonces, sí, todo eso, a ver, que yo voy a decir, si te parece bien, problemas que pueda haber por parte del piloto, por parte del controlador, pero insisto, esto se produce en condiciones de seguridad, ¿vale? Que no va a pasar nada al final, y yo soy piloto privado, no tengo miedo a volar, me encanta volar en avión comercial y no tengo ningún problema, y conozco todo. Mi mujer, que no es controlador aéreo, tiene pánico a volar, bueno, conozco gente que tiene miedo a volar, y yo sé que no pasa nada. Por ejemplo, una vez, mira, te cuento, una vez íbamos en un Air France aquí a aterrizar a Madrid, y yo noté en la fase final del aterrizaje, el piloto lleva la palanca de mangos hacia, se llama la recogida, para que el avión haga así, si se pose suavemente. Y yo noté, bueno, porque soy piloto, que la recogida la había hecho alta y que aquello no acababa de tal. Entonces el tío metió motores, y hizo lo que llamamos un motor y al aire. Y yo, bueno, tampoco sé si sería por eso, yo me imaginé que sería por eso.
que no tienen la más mínima importancia. Es decir, un piloto comercial que lleva 300 personas detrás hace las cosas con la máxima seguridad posible y si ve el más mínimo problema, se va al aire, ¿vale? Y entonces se va al aire. Mi mujer se queda así, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Digo, no pasa nada. Mira, y entonces hizo lo que se llama procedimiento de aproximación frustrada, que fue muy bonito porque no hizo el estándar que te lleva muy lejos y entonces hizo viraje izquierda y pasamos por el retiro. Entonces yo vi el retiro y estaba encantado mirando el retiro así desde arriba, ¿no? Y mi mujer estaba tan nerviosa que yo al final le dije, mira, te va a dar un marrón a ti físicamente del estrés que tienes y no pasa nada, simplemente ha hecho aproximación frustrada, que yo que he sido aproximador sé que pasa con no mucha frecuencia, pero es una situación relativamente normal, ¿no? Entonces, vale, bueno, sigo con lo que decía. Entonces, turbulencias. Sí. Nosotros les avisamos a los pilotos y entonces pues se le avisa y él toma la decisión o simplemente lo atraviesa. Los hay que no cambian de nivel de vuelo porque no les compensa y otros sí, con severa, evidentemente, todos intentan cambiar. Eso complica mi labor como controlador, la complica mucho. Porque, digamos, si yo tengo todos los tráficos distribuidos uniformemente en niveles de vuelo y todos quieren evitar una franja de ellos, se me saturan todos los demás. Y entonces me obliga a hacer más separaciones horizontales. Yo separo con 5 millas náuticas, que multiplicas por 1,852 y son kilómetros, más o menos con 8 kilómetros. Entonces yo un tráfico que iba a 36.000 pies, que baja a 34.000 porque había turbulencia, a lo mejor ya le tengo que separar con estas 8 kilómetros con otro que va al mismo nivel de vuelo o que se le cruza de izquierda a derecha. ¿Vale? Entonces, eso a mí me añade complejidad en mi trabajo. Además, los pilotos, pues son situaciones que no les gustan, me imagino que por los pasajeros, y entonces también tienen cierto grado de nerviosismo. Turbulencias. Otros fenómenos meteorológicos que pueden complicar el trabajo. Bueno, está la turbonada, que ya es una cosa mucho más rara, que es, digamos, unas variaciones de viento extremas en periodos cortos de tiempo asociadas normalmente a tormentas. Y la turbonada es algo que les impone mucho respeto a los pilotos, pero suele ser más bien en la aproximación. Cizalladura. Cizalladura vertical es viento en vertical que si va hacia abajo se lleva el avión. Entonces, con cizalladura vertical, los aviones a veces ni siquiera intentan tomar, ¿no? Y el que intenta tomar a veces frustra. ¿Por qué? Porque, como dice el Nuevo Testamento, el viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Es decir, la cizalladura puede estar pronosticada, como te digo, por una previsión meteorológica, pero es imprevisible. El piloto sabe que hay cizalladura, no sabe cuándo le va a venir. Entonces, si está cerca de la recogida de la toma y le tira el avión, pues le pega un meneo que flipas. ¿Vale? Entonces, eso complicaría, ese fenómeno meteorológico complicaría muchísimo la labor del controlador. ¿Por qué? Porque en aproximación nadie quiere entrar, ¿no? Otros fenómenos meteorológicos, el peor para un controlador aéreo que no tiene problemas de seguridad, pero que nos complica muchísimo el trabajo, son las tormentas. Las tormentas con aparato eléctrico, los cumulonimbos que tienen no solo aparato eléctrico, ¿no?, rayos, sino también variaciones de viento bestiales, son áreas en las que el piloto no puede entrar. No puede entrar porque si le pega un rayo le para los motores. Los puede encender, pero tarda un rato. Y mientras los enciende, para mantener, digamos, el vuelo horizontal estable, tiene que descender, porque si no el avión entraría en pérdida. Vamos, entrará en pérdidas que no tienen las alas suficiente sustentación como para mantener vuelo estable, ¿vale? Entonces, las tormentas nos dificultan mucho el trabajo a los controladores, también a los pilotos, bastante, pero yo diría que más a los controladores. ¿Por qué? Porque
el espacio aéreo está estructurado para que todo esté separado lo máximo posible. Lo que te he explicado antes de una manera un poco simplista, pero el que despega de Londres lleva una trayectoria y el que viene a Madrid lleva otra distinta, de manera que uno pueda subir sin que le tengas que estar parando con las arribadas a Madrid, ¿no? Pero eso con tormentas se descuajeringa, porque nosotros sabemos que un piloto que te pide desviación se la tienes que dar. Y entonces, digamos, eso que antes estaba todo estructurado para tener la máxima separación posible, ya no la tiene. Y además hay una complicación añadida, que es que si hay mucha tormenta, todo el tráfico de un sector se va hacia otro, porque se desvían. De manera que hay un sector, por ejemplo, yo estaba un día en el sector que te digo en domingo, había una tormenta por Somosierra, por todo el frente de la Sierra Española, a mí no me entraba nada. Pero todo ese tráfico que a mí no me entra, porque lo que venía desde el sur se desviaba hacia el sector Pamplona o hacia el sector Zamora, incrementa el tráfico de otros sectores. Y ese que está en el otro sector en el cual recibes más tráfico del que había esperado, porque nosotros tenemos lo que se llama regulaciones de tráfico, cuando hay mayor demanda para pasar por un sector de la que acepta ese sector, sí, capacidad máxima del sector, se regula. Los aviones permanecen en tierra hasta que se le da un slot, una autorización para despegar a 1 hora, ¿vale? Para que no pase, para que no se saturen los sectores. Pero eso con tormentas se descuajeringa. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás en un sector en el que tienes tus aviones ya con tu capacidad, que puede ser la máxima, y recibes casi todo lo del de al lado, ¿vale? Y entonces, pues se incrementan las comunicaciones muchísimo, porque los aviones te piden desvío y se lo tienes que dar y tienes que ver por dónde va a ir para ver si es tráfico, o sea, si va a perder separación con otro. Y entonces, ya te digo, las comunicaciones se incrementan muchísimo, si el número de tráfico se incrementa, la complejidad también, las separaciones se incrementan muchísimo también. Y entonces es una situación muy estresante. Entonces, en esos momentos yo sí estoy estresado. ¿Qué te parece? Y psicológicamente, además, hicieron un estudio que a mí me parece interesante, que es que un controlador aéreo normalmente en situaciones idóneas vas por delante de todo. Tú sabes cuándo un avión te va a pedir descenso, sabes quién te va a llamar, sabes en un momento dado si hay turbulencia, sabes quién se puede quejar, ¿no? Pero con tormentas ya no sabes quién te va a llamar, porque si está todo el mundo desviado y tú tienes 20 aviones, que es la capacidad más o menos máxima de tu sector, más 10 de otro sector, y todos te están pidiendo desvíos, entre 30 tíos que están ahí llenando la pantalla, te pide uno desvío y dices, ¿quién me llama? Entonces, cuando un controlador tiene una percepción de que eso se le va a venir encima, tú psicológicamente tienes una reacción de estrés, porque dices, sé que voy a ir por detrás del tráfico, sé que en un momento dado me va a costar ver quién me llama, quién no me llama, sé que voy a tener que separar mucho más los aviones. Los pilotos, además, son situaciones que no les gustan porque se tienen que desviar de su trayectoria de vuelo de un punto hacia otro y luego tienen que, digamos, reanudar el plan de vuelo que tenían. Les incrementa el tiempo, les incrementa la carga también. Entonces los pilotos también se ponen nerviosos, te llaman con cierta premura, ¿no? Lógicamente, pues se tiene que desviar. Y tú, digamos, si en un momento dado no le puedes desviar porque pierde separación con otro. Entonces le tienes, por ejemplo, el tío va a 36.000 pies y te dice, necesitamos virar a la derecha 20 grados. Y tú le dices, pues negativo por tráfico. Descienda a nivel de vuelo 340, librando 350, vire derecha rumbo 20 grados. ¿No? Entonces ahí sí que, por mucha experiencia que tengas o por muy competente que seas, pues hay situaciones de mucho estrés. Y sí, pero
Menos mal, porque si no, por algún lado va a salir ese estrés, porque si no tenés en ese momento, por algún lado revienta, ¿viste? Bueno, claro, entonces cada uno, digamos, maneja el estrés de una manera determinada. Hay gente que se pone más nerviosa, hay gente que se pone menos. Yo tengo tendencia a no ponerme nervioso por fuera, ¿vale? Pero por dentro la procesión va. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues yo pues, procuro hacer mucho deporte para compensar esos momentos de estrés, ¿no? Y bueno, pero que, insisto, ¿vale? Porque yo soy instructor y esto se lo explico a los alumnos que vienen a habilitarse en mi centro de control. Digo, si es muy estresante, pero al final las condiciones de seguridad son las mismas. Es decir, lo importante es tener todos los aviones separados. Luego hay un jaleo bastante considerable, pero está todo separado. Ya está. Y además, bueno, lo que te digo, que las tecnologías nos ayudan. Los aviones comerciales ahora llevan lo que se llama el TICAS, que por sus siglas en inglés es Traffic Collision Avoidance System, sistema de anticolisión en vuelo, ¿no? Y son radares que tienen ellos que hablan uno con otro. En un momento dado que se fuese a perder la separación, esos radares hablarían y le dirían a los pilotos, imagínate que van así, sí. Este le dice que sube, este le dice baje. Okay. Vale, entonces al final seguridad hay 100%. Ah, súper asistido. Pero lo que hay detrás es que el director está muy estresado. Claro. O sea, no, porque a mí me gusta esto, parece morboso, pero no es morboso. Pero uno que, nada, toma aviones o ha tomado esto que lo otro, siempre, viste, tenés esa duda, miro a la azafata, si no está nerviosa, yo no tengo que estar nervioso. ¿Esta turbulencia es una turbulencia súper normal o no? Viste que uno va Correcto. Más o menos atando conjeturas, viste, sacando su propia conjetura. Correcto, yo te digo para tu tranquilidad como pasajero que por fuertísima que notes la turbulencia no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, pero eso sí, mejor estate sentado con el cinturón de seguridad puesto. ¿Vale? Porque no, entonces ya seguro que no pasa nada. Por más que yo le pregunté esto también cuando grabamos con Gaby el piloto, cuando cae la máscara, que no es que esto es más peligroso, sino que es por el clip que pueden tener, la turbulencia por ahí es un poco brusca y cae, no significa que vamos, que... Ahora, ya que hablamos de esto, las máscaras realmente están preparadas para caer si hay una despresurización en el avión, es decir, el avión vuela tan alto que las condiciones de presión atmosférica son bajísimas. Cuanto más arriba, menos presión atmosférica hay y no podrías respirar. Claro. ¿Vale? Entonces el avión tiene una presurización interna, de manera que tú respiras como aquí abajo. Pero si eso puede fallar de manera lenta o lo que se llama despresurización explosiva, que es que imagínate, pues revienta, bueno, caso extremo, ¿no? Sería revienta una ventana. Es cuando caen las máscaras. Claro. ¿Qué pasa? Entonces, eso para el piloto yo te diría es más estresante que para el controlador, pero para el controlador también es estresante. Te voy a decir por qué. ¿Ves? Estas son las cosas que no se conocen. Porque cada compañía tiene un manual de procedimientos ante ese problema. Lo primero es el piloto se pone una máscara que por lo visto como que te atrapa, ¿no? Sí. Y entonces él ya puede respirar normalmente, pero si va a 38.000 pies, que te digo que son más o menos unos 12 kilómetros de altura, tiene que bajar rápidamente hasta 14.000 pies más o menos. A 14.000 pies es cuando se puede respirar normalmente, ¿vale? Entonces tiene que bajar a toda leche. Y según las normas de cada compañía, él tiene un checklist y se distribuyen las labores entre el comandante y el copiloto para hacer una serie de cosas. Y en la mayoría de las compañías, comunicarse con control aéreo no es de las primeras. Mira. Claro, entonces, a mí me pasó en Barcelona. Estoy ahí controlando en el sector central y veo que un avión empieza a bajar. Qué cosa inaudita, ¿vale? Entonces, por reglas de aviación civil, por si acaso hubiese gente debajo, ellos viran a la derecha, ¿no?
¿vale? ¿Por qué? Porque los aviones normalmente vuelan por unas rutas establecidas, por lo que te he dicho antes, para que todo esté ordenado, ¿no? Entonces él, por si acaso hubiese gente debajo, que es lo que me pasaba a mí, pues se tira a la derecha para que no haya ningún peligro. Yo lo veo en la pantalla. Fue hace mucho, no me acuerdo qué avión era, ni qué compañía, ni qué indicativo. Digo, venga, ¿pero qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Y ya para cuando... Y le tuve que quitar a gente de abajo. Ah, sí. Claro, claro, claro. Porque este no se desvió, no sé por qué. Y al final me llamó, claro, me dice, tenemos despresurización. Es un momento muy tenso para el piloto, muy tenso, porque tiene que bajar a toda leche. Pues porque no sé cuánto tiempo tienes para no desmayarte, que más por los pasajeros que por el piloto, porque ya te digo que el piloto tiene una máscara especial que se pone enseguida y respira bien. Pero vaya, que eso nos origina mucho estrés y despresurizaciones. No hay muchas, pero de vez en cuando hay. Yo en toda mi carrera, en mis 32 años, pues he tenido una. Pero claro, en el centro de control, pues cada 4 meses o así, pues puede haber alguna, ¿no? Entonces dice, pues tuve despresurización y no sé qué, y la piloto estaba acojonada y tal. Qué loco, qué loco. ¿Hay alguna, a ver, cuando pasan estas cosas por ahí, ¿no? O por ahí en otras situaciones me dirás, esa relación entre controlador-piloto, ¿puede ser que por alguna cosa de estas después el piloto pueda venir a increparte o al revés, ¿eh? Sí, sí puede. Bueno, verás, los pilotos es un colectivo, un personal muy especializado que tiene unas características psicológicas idóneas muy peculiares, ¿no? Entonces yo digo en broma, piloto, gente con el ego por las nubes, ¿no? Bueno, pero está bien que un piloto tenga ego. Está bien que un piloto tenga mucha seguridad en sí mismo. Está bien que un piloto tome una decisión y la lleve a cabo hasta el final. Porque él en su avión es el máximo responsable. ¿Vale? Ahora, un controlador aéreo no es tanto eso como trabajar en equipo con los que están a tu alrededor y pues yo digo sobre todo en emergencias y situaciones especiales, ponerte al servicio del piloto. Por ejemplo, la emergencia más común, ¿vale? Que en fraseología aeronáutica es pan medical, es que un pasajero esté enfermo. Puede ser una señora que tiene 80 años y se ha desmayado, puede ser un niño, puede ser una embarazada, entonces ahí te pones a disposición del piloto. Normalmente lo que hacen, si el enfermo tiene cierta gravedad, no hay un médico a bordo, etcétera, pues es aterrizar en el aeródromo más cercano. Él sabe cuál es, yo sé cuál es, y tú te pones todas, le quitas la gente que hay debajo, le inicias el descenso y le hablas con la torre con la cual va a aterrizar, cambias el plan de vuelo, pues todo eso se hace rápidamente y ya está, ¿no? Entonces, y lo que te decía, entonces el controlador, los pilotos son personas con una personalidad bastante fuerte, pero eso está bien. Está bien. Los controladores no tanto porque es un trabajo distinto, requiere más que tomar esa decisión unilateral que la toma el comandante, requiere trabajar en equipo con los que están a tu alrededor, atender a lo que te diga el supervisor. Ese tráfico se iba a aterrizar en Madrid, por ejemplo, porque tiene una emergencia, lo que te digo, una emergencia médica, pues el supervisor inmediatamente va a hablar con aproximación para que se le dé la ruta más directa posible para el aterrizaje. Yo le quito la gente de abajo. Entonces, no es un trabajo de tener tanta decisión yo solo, sino en relación con todo lo que me rodea y al servicio del piloto. ¿Vale? Ahora, cierta rivalidad entre pilotos y controladores puede haber, a veces depende del piloto y depende del controlador, pero puede ser común que se dé, a veces se da porque, digamos, somos un poco los actores principales de, bueno, o
como he dicho antes, yo soy un poco el director, ¿no? Y él es un poco el actor, ¿no? Él es Brad Pitt y yo soy, yo qué sé, Coppola, yo soy Coppola, me gusta. Entonces, luego hay una rivalidad también, pues a lo mejor yo gano más que él, depende de la compañía, depende del controlador. Ahí también se produce cierta rivalidad, porque antes ellos cobraban más. Y yo desde que entré en el año 93, chico, el controlador cobraba bien, pero bastante menos que un piloto. Y las cosas se han ido descompensando hasta el punto de que yo ganaba esto y él ganaba esto y la cosa como ha hecho así, ¿no? Y entonces yo he ido ganando más, ellos han ido ganando menos y se ha igualado un poco las condiciones económicas. Entonces eso también puede generar cierta rivalidad. ¿Según quién? Según quién, porque yo tengo amigos pilotos, tengo un amigo en Qatar y estoy encantado de que él gane más que yo. También se le ocurra y también está allí en un país en el que es un inmigrante de categoría, pero sigue siendo un inmigrante, ¿no? Entonces yo, y si le pagan el doble, pues me alegro por él. Pero sí puede haber cierta rivalidad. Y luego, lo que tú me preguntas específicamente, sí puede haber un desacuerdo que el piloto piense que el controlador no ha hecho las cosas como debería, no a nivel de seguridad, ahora te explico, o el controlador diga, ha hecho algo lo suficientemente mal o no ha seguido mi instrucción que era lo suficientemente importante como para que yo le ponga una reclamación. Y él me puede poner a mí una reclamación. Aparte, como tú dices, a veces, mira, a mí me pasó lo siguiente. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas. Yo estaba en Barcelona, en el sector Lleida, que es el que hace las arribadas, sobre todo desde Madrid a Barcelona, hace como una especie de... Entonces hacíamos una especie de preaproximación, ya no sé cómo lo harán. Y entonces, para que yo al aproximador le diera las cosas un poco ordenadas ya, para que luego él, como te digo, ese flujo de arribadas y despegues sea lo más eficiente y ordenado y seguro posible, ¿no? Entonces hacías una preaproximación. Entonces yo daba vectores. Entonces tú tienes 4 aviones, entonces tú empiezas a medir, tenemos un LAD que te mide el tiempo y la distancia a un punto determinado que tomas como referencia para ver cuál es el primero y cuál es el segundo, cuál es el tercero y cuál es el cuarto. Y hay unas cuestiones personales, claro, ¿no? Ni de que a mí no me gusta Ryanair, que yo tengo amigos pilotos de Ryanair y súper amigo suyo y es una buena compañía. Pero bueno, hay controladores que no les gusta Ryanair. Pero no hay cuestiones personales. Tú dices, pues este llega primero porque está más cerca, este llega segundo porque está igual de cerca del tercero, pero va más rápido, y el último tal. Entonces, yo tenía 4 aviones, y entonces creo que era, bueno, no voy a decir la compañía, una compañía, y me dice el tío, dice, mire Barcelona, nos han demorado el despegue 50 minutos, y ahora usted me dice que vire derecha para secuencia. Y entonces, mira, en mi trabajo no puedes entrar en piques personales. No puedes. Entonces yo le dije al piloto, le dije, mire, yo ahora no lo voy a hablar con usted, pero yo le doy el teléfono de la sala de control y cuando usted aterrice y yo esté descansando, me llama y se lo explico. Dice, no hace falta. ¿Vale? Pero sí ha habido, sé de compañeros, yo no he hablado con ningún piloto, alguna reclamación he puesto porque no me quedaba otra. A mí creo que ningún piloto me ha puesto reclamación, pero estas situaciones ocurren. Pero sé de compañeros que han hablado por teléfono con el piloto, que es lo mejor, porque, digamos, pues se arreglan las cosas. Y sí, y algunos se han ido de cervezas luego al final. Y claro. Se hacen amigos. Está, o sea. Está muy bien. ¿Es complicado? A ver, tengo un buen nivel de inglés y tengo curiosidad y más o menos creo que puedo servir. ¿Es complicado entrar? Ahora es complicado porque, mira, te digo, cuando yo entré nos presentamos, creo que éramos 411 personas y creo que cogían 70. Ahora se pueden presentar 5.000. ¿Vale? Entonces, claro, según se presenta más gente, yo creo que las exigencias ahora son mayores.
El nivel de inglés que piden es muy alto. Y me imagino. Y te voy a decir por qué. Tengo un vecino que es australiano, bueno, es español, pero se crió en Australia. Habla mejor australiano que español. Y pues, de hecho a veces en español pues confunde los géneros. Claro, en inglés los objetos no tienen género, son neutros. En español es el vaso y la botella. Claro. Entonces él dice a veces el botella, ¿no? Bueno, en fin, estas cosas. Entonces dice, "Joder, y en inglés es nativo inglés". Él se presentó y no te creas que es... Y el que le examinó era australiano, ¿sabes? Porque puedes decir, joder, que a lo mejor él no le gustó el acento que tenía. Claro. Pues no sacó la máxima nota. Hombre, vamos a ver, tío. Entonces piden un nivel de inglés muy alto. Luego piden unos psicotécnicos bastante exigentes, enfocados sobre todo a tener visión espacial, porque, digamos, mira, para ser controlador no hace falta ser muy inteligente, pero es como, a ver, para conducir muy bien hace falta ser muy inteligente, no, pero hace falta ciertas aptitudes, ¿no? Bueno, para ser controlador hace falta tener buena visión espacial, porque al final tú tienes que traducir lo que se te presenta en la pantalla radar, que está en 2 dimensiones, lo tienes que traducir a 3 dimensiones y separar mentalmente, ¿no? Vale. Y luego, casi tan importante como eso, unas aptitudes psicológicas de estabilidad emocional, de no tirar nunca la toalla por mal que se ponga la cosa. No puedes, porque es como el avión no se va a parar, tú no puedes dejar de asistir al piloto para que sea lo más seguro posible. Y también unos reflejos. Entonces te hacen test psicotécnicos enfocados sobre todo a visión espacial, examen de inglés, por supuesto, un test psicológico también bastante fuerte y luego una entrevista en la que, yo que en España, por ejemplo, mi empresa te pide más que juventud, cierta madurez personal, ¿no? Que bueno, está bien. Sí, sí. Entonces, difícil, puede ser muy difícil porque se presenta mucha gente. Entonces, al final, aparte, los exámenes en sí son bastante exigentes, pues sí, es bastante difícil. A día de hoy es bastante difícil. Cuando yo entré, yo aprobé una oposición pública y la empresa te daba la formación, te la pagaba. Sí. Y de hecho me daban creo que eran como 300 euros al mes, que estaba muy bien. Aparte, durante ese periodo de formación, era muy duro, tenías exámenes todas las semanas, tenías que sacar más de un 75% en los teóricos, si no te daban una oportunidad para recuperar, y si no recuperabas, entonces hubo gente que suspendió. Y luego en los simuladores tenías que aprobar, lo mismo. Los simuladores de control, que era torre, ruta, aproximación, tenías que aprobar todas las pasadas. Si suspendías una, pues te daban una oportunidad para... Entonces entonces era bastante duro. Ahora es muy distinto. Ahora mi empresa hace una convocatoria, te seleccionan, te dan un periodo de tiempo para que tú por tu cuenta y pagando de tu bolsillo te saques esa habilitación, ¿no? Esa habilitación que te permite controlar, digamos, la licencia de controlador. Y después te mandan a un destino y te dan una oportunidad para habilitarte. Si no te habilitas, entonces se han dado casos dramáticos. Incluso hijos de controladores que han entrado, se han pagado la formación, unos 80.000 euros. Se dice pronto. Han pasado su escuela de control, hay varias escuelas, yo he sido profesor en Senasa, que es la de que hay cerca de Barajas, que está muy bien, pero hay otras escuelas y tú puedes ir a la que quieras, mientras al final obtengas tu licencia de controlador. Se han ido al destino, no se han habilitado y no firmas contrato. ¿Y 80.000 euros a la nada? También para nada, hay casos dramáticos, gente que ha dejado su trabajo con familia para ser controlador, se han endeudado. Ahora creo que la cosa es distinta porque como era tan sangrante, ahora, digamos, si te echan o en la escuela o en la primera habilitación, en el primer destino,
la empresa se hace cargo de la deuda. Ah, bueno, claro. Pero aún así, oye, has perdido un año y pico, No, tenés que hacerlo igual a, me imagino, una edad que no tengas tanta responsabilidad como hijos, no Sí, sé, una hipoteca. y luego, hombre, lo que te digo, no hace falta ser un genio ni excesivamente inteligente para ser controlador, pero escucha, si no vales para ellos, mejor que no trabajes de ello. Por ti y por los demás, porque imagínate que lo pasas mal. Hay gente que le coge miedo, como gente que tiene miedo a volar, pues hay compañeros que si ves todo el rato que estás yendo por detrás, eso día tras día, tras día, tras día, te genera una inquietud personal y además es una cosa que se realimenta, es el pez que se muerde la cola. Entonces tú ya vas con cierta desconfianza y entonces, sí. Sí, te juega mal, la psicología te juega mal. ¿Hay algo que no te guste? O te la formulo, te la reformulo. ¿Hay algo, qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? Vale. Vale, lo que más me gusta es la estabilidad del trabajo, que me permite estar cerca de casa, porque yo quería ser piloto, pero estar viajando todo el día por ahí, pues eso salgo ganando en eso, estoy cerca de casa siempre. Los compañeros de trabajo también, me gusta mucho el turno en el que trabajo y... ¿Sabes qué pasa? Es que me decías antes, ¿qué te gusta de tu trabajo? Yo te he dicho, no me disgusta, tampoco es que me guste. Lo que pasa, hay una cosa que sí me gusta, alguien lo tiene que hacer y es fastidiado de hacer, entonces me gusta que lo hago, creo, lo suficientemente bien como para sentirme orgulloso de ello, ¿no? Muy bien. Eso sí, me gusta. Entonces, en general estoy bastante contento. ¿Qué es lo que no me gusta? Lo que no me gusta de mi trabajo es esa relación que te he comentado antes que es necesaria, porque vivimos en una sociedad capitalista, entre que haya el suficiente número de aviones como para que a mí me sea rentable y también para que sea seguro. Entonces, eso me produce, yo como profesional, priorizo la seguridad. Y yo cuando entré en esta empresa, creo que se daba más manga ancha a la seguridad que ahora. Eso no me gusta. Te explico. El jefe de sala antes era un puesto de carrera profesional, ¿vale? Quiere decir que llegabas ahí por una serie de méritos propios, por antigüedad, luego había entrevista, por supuesto, pero se pedía un perfil profesional de control, son controladores, y se le daba manga ancha para que tomara las medidas que fuesen necesarias. Te pongo un caso concreto. Va a haber un frente de tormentas como ha habido todo este verano, que llevo un verano loco de tormentas, macho, todo loco. Porque además yo me suelo cambiar para trabajar por las tardes, que es cuando hay tormentas. Pues el jefe de sala antes ponía regulaciones en las que hiciesen falta y no pasaba nada. Ahora el jefe de sala no es un puesto de carrera, es un puesto a dedo. A dedo por los de gestión. Y yo te voy a decir una cosa que no me gusta de mi trabajo, esa sí que no me gusta. Los de gestión, no te creas que saben mucho sobre mi trabajo, del día a día. Y esto a mí me produce mucho coraje. Porque macho, no sé cómo decirte. Yo creo que en Iberia, bueno, el trabajo de piloto es más conocido, pero si yo fuese gestor de Iberia, no sé, pues de jefe de flota o lo que sea, bueno, es que son pilotos, yo iría en un vuelo de Iberia, como en la cabina, que tienen ahí un asientito y te estás ahí mirando para ver qué hacen, qué no hacen. Tú imagínate, tú eres jefe de personal de Iberia y no eres piloto, que no tienes por qué ser piloto. Sí. Macho, hace eso para ver qué es lo que hace en su trabajo, a qué retos se enfrenta, por qué cuando te dice algo puede tener razón o no. Pero es que
No te creas que arriba. Entonces, ahora, es un dedo, es un puesto, el jefe de sala que es crucial, porque es el que lleva toda la maquinaria del día a día de la sala, el que toma las últimas decisiones. He tomado un diazepam y yo voy al jefe de sala. Y él reconfigura la sala para lo mejor posible para que no se note mi ausencia. Y ahora es un puesto a dedo. Entonces, ¿qué se prioriza para ser jefe de sala? Más número de movimientos que otra cosa. Eso no me gusta. Eso a nivel de mi empresa, pero de mi trabajo lo que evidentemente no me gusta son esas situaciones imprevisibles de tormentas, de problemas que puede tener un avión, que puede tener un fallo de motor o no tan drástico, un fallo hidráulico, bueno, una serie de cosas que pueden pasar y que tú en ese momento pues sientes la responsabilidad para que todo salga bien, ¿vale? Por ejemplo, el otro día yo me quedé preocupado porque ya te he dicho, yo soy piloto privado, entonces venía un avión privado instrumental, no me acuerdo dónde venía, pero iba hacia Marruecos. Era un monomotor de hélice, creo que era una Cessna, pero iba ya con presurización, o sea, a cierto nivel de avión, ¿no? Ya. Y entonces yo estaba controlando, no, yo estaba de supervisor, y entonces me llama el del sector y me dice este avión, este que te digo, que tiene un problema mecánico, que cuál es el aeródromo más cercano para aterrizar. Entonces, en la pantalla de ese sector que está al sur de Pamplona, no aparece un aeródromo que se llama, ahora no me acuerdo, bueno, pero yo como soy piloto privado lo sé. Y entonces le digo, mira, dile que es este. Mire la longitud de la pista en el AIP, el Aeronautical Information Publication, y dile que la longitud de la pista es tal. No hay control aéreo, pero puede aterrizar. Y entonces el tío aterrizó. Como no hay controlador, pues se le dice al piloto antes de que se pierda la comunicación, porque cuanto más bajo está, menos cobertura de radio hay, se le pide notifique toma asegurada, report assured landing, para que tú te quedes tranquilo. Pero el tío notificó toma asegurada, pero ya se perdió contacto con él en el radar y de frecuencia. Y entonces yo me quedé un poco mal, ¿no? Y digo, ¿qué problema te ha dicho que tenía? Al final era un problema eléctrico. Del alternador que no cargaba, ¿no? Entonces te puede parar el motor, porque no llevan carburadores, llevan inyectores esos motores y entonces se te para el motor. Pues llamé a los del aeropuerto, a los dueños, me dijeron, ahí no hay nadie ahora, dice, pero escucha, dice, ¿qué ha pasado? Digo, ¿qué ha pasado esto, tal? Dice, bueno, voy a mandar una patrulla de la Guardia Civil. La mandaron. Mientras tanto yo hablé con la jefa de sala, porque cuando, digamos, un avión desaparece del radar y hay dudas razonables sobre su seguridad, se inicia un protocolo y entonces se alerta al Servicio Aéreo de Rescate. Entonces yo les avisé, les dije, mira, de momento no sabemos si ha pasado algo o no, pero que estéis sobre aviso, ¿no? Y al final, pues el tío había aterrizado, había tenido el detalle de llamar a Barajas y Barajas nos dijo que estaba bien. Pero todo ese rato estaba ahí diciendo... Claro, ¿por qué? Porque yo fui quien le sugerí, mira, puedes tomar allí. Soria-Garray es el aeropuerto. Soria-Garray. Y entonces, el aeropuerto más cercano donde él estaba es Soria-Garray. Y entonces a mí, en un momento dado, mira, si ese avión realmente se va a caer por un problema, si hubiera caído, le digas al aeropuerto que le digas. Pero tú te vas a quedar con la cosa de, hostia, y fui yo quien le dijo que fuera Soria-Garray, macho. ¿Sabes? Claro, te agarra esa culpa, ¿no? Claro. Llamaron de Barajas, luego me llamó el dueño del aeropuerto, me dio las gracias, llamé al SAR, por supuesto, para decirle, bueno, pues todas esas cosas, pues fíjate, sí,
Esa responsabilidad, a ver, es algo que te puede enorgullecer, sí, pero al final tampoco te gusta. ¿Por qué? Porque tienes una espada de Damocles que dices, si la cosa se pone mal, 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 yo estaba ahí y te pueden buscar las cosquillas, las compañías de seguros, tu empresa, en fin. Eso no me gusta tampoco, pero bueno, es parte del trabajo. Es parte del juego. No, lo bueno es que vos jugás con, digamos, ventaja al no solo ser controlador, sino que también sos piloto, que no debe ser lo más común, ¿o sí? Bueno, ahí no es lo más común, pero hay de hecho, porque yo soy piloto privado, de hecho soy piloto de autogiro, que es una aeronave poco conocida, pero hay gente que ha sido las dos cosas y ahora, por ejemplo, pues están volando y luego, pues cuando se cansan de volar, vuelven a control. Piden una excedencia y, bueno, pues cuando les apetece no seguir volando y ser controladores, pues vuelven a control. Entonces ellos sí tienen visión completa de todo, ¿no? Pero no es lo más común, por supuesto, ¿no? Bueno, pues es una ventaja. Es una ventaja, claro, claro, es una ventaja, pero bueno, que te diría que es un 2%, algo así. Y bueno, pero a ver, ¿no te pasó que te diga, o por ahí, bueno, no te pasó, pero sería también lógico que te digan, che, Joaquín, yo quiero que ¿estás vos? O te preguntan, ¿vas a controlarme vos? Porque me da un poquito más de seguridad, que sé que somos pares, te dice un piloto. Y claro, y sí. O sea, sí, 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 tenemos amigos, familiares y entonces, bueno, pues cuando sabes que va uno de ellos a bordo de un avión, pues le intentas acortar lo máximo posible la ruta, porque como te digo, ellos van por rutas establecidas para que todo esté separado. Si el tráfico lo permite, le quitas de la ruta y le mandas directo a un punto en el que acorta muchas millas, ¿vale? Entonces sí, eso se hace, sí, 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 sí. ¿Sabes que cuando estrené el capítulo de piloto, cayó el avión de la India? Fíjate, El que salió una tremendo, persona caminando. tremendo, sí, lo vi. Yo lo estrené y pasó eso, loquísimo. Te voy a preguntar esto. ¿Te pones te pones ahí muy expectante para ver qué es lo que pasó? Claro, no, porque te debe llamar la atención porque no suele pasar. Por supuesto. Lo que pasa que al final te diré que por temas de seguros casi nunca suele salir a la luz lo que pasó de verdad. Casi nunca. Entonces no te sueles enterar de qué es lo que pasó. Porque, bueno, en el accidente de Spanair, que yo conozco a uno que estaba en la torre ese día, ahí se está claro qué pasó, ¿no? Que despegaron sin flaps. Despegaron sin flaps y entonces tiene menos sustentación el avión. Creo, pero no estoy seguro, que un testigo que te debería de haber avisado en la cabina no les avisó y entonces despegaron y no tenía suficiente sustentación el avión y, como te digo, antes entró en pérdida y se cayó, ¿no? Ahí sí, pero en otros casos, porque este de Air India, ¿qué pasó? Que se apagó algo, creo. No me acuerdo. Salió una persona caminando que no hizo nada y la tripulación nada. Sí, no, era increíble, increíble. Sí, pues terrible, terrible. No, por eso, me imagino que en ese momento te pones, o incluso, como vos sabés que no te cuentan la verdad, debes analizar y debes decir, no, acá están mintiendo, esto es imposible que... Sí, de hecho, fíjate, es un poco triste, pero claro, como digamos los muertos ya están muertos, pues a veces dicen, pues la culpa es del piloto. Y no tiene por qué ser necesariamente así, pero tristemente, claro, imagínate las sumas que se mueven en compensaciones según sea la culpa de alguien o no, que sea del avión, que sea de control, que sea del piloto, que sea de lo que sea, pues claro, ahí los seguros dicen, esto no es mío. Todos echan la pelota uno al otro y al final, cuando hay tanta cantidad de dinero en movimiento, pues no se suele saber qué es lo que pasó. Joaquín, me encanta todo lo que hablamos. Es una profesión que, como decís bien, está cargada
de mucha cosa emocional, de mucha responsabilidad, de que ningún día te podés tirar a relajarte porque no podés. No es que decís, oh, los martes son tranquilos. No, ¿viste? Viene poca gente el martes, ¿viste? No es que atendés un negocio y decís, bueno, los martes son tranquilos, empieza a subir más el fin de semana. No, vos tenés todo el tiempo cosas que pueden pasar inesperadas. Tiene que estar con las pilas puestas todo el rato, sí. Vos tenés que estar súper atento todo el tiempo. Entonces, me parece que está buenísimo todo lo que contaste porque nos das un pantallazo súper general. Me gusta mucho la parte técnica porque es lo que uno desconoce. Uno puede saber más o menos lo que vio, viste, si leyó algo, pero la parte técnica no la desconoces. Sí, claro, Totalmente. claro. Y eso nos viniste y nos pusiste ahí sobre la mesa la experiencia, bueno, las anécdotas, las buenas, las malas, saber cuándo prestar más atención, cuándo no tener miedo y siempre el mensaje de que tenemos que estar tranquilos porque sigue siendo El medio más seguro. el medio más Sin seguro. duda. Eso, entonces te iba a preguntar si nos podías dejar un mensaje a todos los que no estamos en, digamos, en el rubro, pero que sí tomamos aviones. Vale, bueno, pues sí, el mensaje es el que he repetido todo el rato, es el medio más seguro y las cosas que yo he contado son muy puntuales y no suelen suceder y aunque sucedan, el avión va a aterrizar de manera segura. ¿Por qué? Porque a mí me pasan más cosas que un piloto, porque yo a lo mejor en un día puedo tener 300 vuelos a mi cargo. Vale, entonces un piloto lleva un avión ese día, entonces le puede pasar una cosa a un avión, pero a mí me puede pasar eso multiplicado por 300 aviones que pueden tener algún problema, pero aún así es poco usual que pasen estas cosas y cuando pasan, pilotos están familiarizados porque hacen cursos de refresco y practican estas situaciones en el simulador y nosotros también. Y al final no pasa nada. Joaquín, siempre dejo la puerta abierta para por ahí cruzarme en otro capítulo, hablar de otra cosa, porque siempre puede haber novedades, puede haber avances tecnológicos, puede haber nuevas cosas que pueden salir y a mí me gusta siempre dejar la puerta abierta para volver a encontrarnos y que nos cuentes un poco más de todo, de cómo está la situación y está bueno porque uno aprende y siempre que se aprende algo es un día ganado. Yo encantado de volver si hiciera falta. Bueno, Joaquín, muchas gracias por pasar por Contraetiqueta y bueno, nos encontramos en el aire o en tierra. Mejor en el aire. Mejor en el aire. Mejor en el aire, sí. Muchas gracias, Joaquín. Venga, a ti, Piru.